Hola amigos, nuevamente con ustedes otro martes más del Derecho de Cada Día. ¿Cómo está Claudio? Muy bien, y tú muy contento por un gran triunfo Albo, que ya Pero nos mira viene muy tú, bien, nos va a faltar campeonato, estamos sí, apostando le va a y faltar muy contento. campeonato. Sí, hoy día la marraqueta está más crujiente, ¿no? Está como un niño en juguetería, Claudio, lo dice Sí, a los sí, cuatro sí, sí. vientos. Ha Sí, 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 triunfado. sí, 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 sí. Absolutamente, estoy Sí, feliz. sí, hoy día Colo Colo Bienvenido al programa. interrumpió la prescripción al Colo hoy día, ¿no? ¿Ah? Muy bien, muy bien. Hacía mucho tiempo que Arrasó, no. goleamos Sí, sí, 1-0. sí, sí. Oye, me encantó el nombre del jugador nuevo ese que trajeron, ¿ah? Bien, ¿de dónde lo? Muy europeo, ¿no? El nombre. No, bueno, un tipo aguerrido, la sangre Sí, uruguaya, son sí, sí, charrúas, ¿sí? sí, sí, sí. Pero No, ese sobrenombre me encantó a mí, ¿ah? el Que le peluca. pusieron. Sí, no, pero ¿cuál fue el sobrenombre completo? No sé cuál es el sobrenombre, no se puede decir al aire. Tiene mala Pero memoria, ¿o? sí, 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 sí. Pero bueno, está bien, yo me alegro tanto que han sufrido, ¿no? ¿Ah? El equipo de la pandemia. Colo Colo. Bueno, hoy día estamos con no he invitado ya de la casa, estamos en muchos programas acompañándonos, un gran abogado experto en Derecho de Familia, don Cristian Riveros Silva. ¿Cómo estáis, Cristian? Bien, Marco Antonio, Claudio, ¿cómo están? Un gusto estar aquí de nuevo. Y Gracias, bueno, gracias a ti, gracias a ti por acompañarnos y será otra más de muchas otras más también, ¿no? Bueno, el tema que nos convoca hoy día de verdad está relacionado con la pandemia. Cristian, quizás tú nos podrás confirmar si es efectivo o no, pero al menos lo que uno lee en la prensa, de repente escucha por la radio, por ejemplo, esto de las cuarentenas, de los encierros, etcétera, eh, ha provocado ciertos aumentos de la violencia intrafamiliar. Yo no sé si será cierto o es solamente algo noticioso nomás. a ver, efectivamente vivimos una explosión de alrededor de un 30% más de casos de violencia intrafamiliar. 30%. De un 30%. Es harto. La verdad es que los tribunales de familia, no solamente por la violencia intrafamiliar, sino que también por otros motivos, vienen haciendo agua hace mucho tiempo. Y este tema de la violencia intrafamiliar lo ha golpeado duro, lo ha golpeado muy duro y está demostrando una vez más las falencias que hay en el procedimiento. En el procedimiento, oye Claudio, Cristian en un par de frases dijo mil cosas que las vamos a tener que diseccionar, como se dice, diseccionar, porque por un lado dijo ya viene a aumentar esta suerte de crisis, esta suerte de problema. Claudio, ¿tú cómo ves eso? No, en realidad es En un cuanto a acceso a problema, trabajo, me imagino yo, ¿no? sí, es un problema serio, porque yo creo que tanto los tribunales como el procedimiento quizás no están dando abasto para este aumento que es sustancial. Entonces, en ese sentido le pregunto a Cristian, ¿no nos estaremos quedando atrás en la regulación de estas materias a propósito de este incremento y este incremento lo está dejando en evidencia? Mira, la verdad, Claudio, es que yo soy bastante crítico del sistema en que está funcionando los tribunales de familia. Eh, y acá quiero decirte, mira, el procedimiento podemos cambiarlo, puede haber un procedimiento mucho mejor, pero un procedimiento sin recursos, tribunales sin recursos, sin capacitación, la verdad es que da lo mismo el procedimiento que tú pongas, da lo mismo las modificaciones que haga, si las cosas se mantienen así, con los recursos que hay hoy en día, la verdad que el procedimiento que sea va destinado al fracaso. Y Cristian, ¿son recursos materiales o también humanos? De los dos. Acá hace falta de los dos. El sistema está colapsado tanto a nivel de tribunales como, por ejemplo, a nivel de la policía, que son los encargados de hacer las rondas periódicas, de cumplir las medidas cautelares. Hoy día el sistema total está colapsando. Y lo de la pandemia solamente vino a dejar en evidencia algo que todos los que tramitamos familia y que nos dedicamos a esto sabemos hace años. La verdad que lo vino a evidenciar.
pero nosotros que estamos en el rubro sabemos que el sistema está colapsado hace años. ¿Tú nos podrías dar algún ejemplo de cómo se expresa, cómo se, valga la redundancia, cómo podemos ilustrar, cómo graficar, para que la gente entienda? Porque de repente pueden decir, son meras quejas, ¿no? Estos son unos quejosos. A ver, lo más evidente están en la fecha en que se celebran la audiencia. Tú sabes que la violencia intrafamiliar en los tribunales puede partir por una demanda, por una denuncia. Y la ley obliga a los tribunales familia a realizar a lo más dentro de 10 días la audiencia. Ya la audiencia de juicio para ver qué es lo que está ocurriendo. Ese plazo no existe. ¿Ya? Yo no conozco, por lo menos en mi experiencia y en los juicios que llevo en la actualidad, que la audiencia se haya celebrado dentro de los 10 días. Generalmente estamos pasando para mes y medio, 2 meses y hasta 3 meses. Entonces, tú comprenderás que la urgencia frente a una denuncia no solamente va por el lado de la víctima que está denunciando. ¿Ya? Generalmente cuando yo presento la denuncia, los tribunales familia, digamos, no sé si bien o mal, lo primero que hacen es dictar medidas cautelares. Y las medidas cautelares generalmente pasan, por ejemplo, por la suspensión del régimen de relación directa y regular. Sacar al agresor de la casa. Impedir que el agresor vaya a los colegios, a la casa o al lugar donde trabajan las víctimas. Entonces tenemos que tener en claro que acá se ven involucrados los hijos también, frente, por ejemplo, a denuncias falsas. No solamente estoy hablando de las denuncias que tengan un fundamento, sino que también frente a las denuncias falsas, este supuesto victimario también se ve privado de tener una relación con sus hijos a la espera que el tribunal reciba la prueba y determine si los hechos son verdaderos o falsos. Otro caso donde se grafica mucho esto es en las medidas de vigilancia que tiene con la policía. Normalmente cuando se decretan medidas cautelares, también se le pide a la policía que vaya a la casa de la víctima, pregunte si el victimario se ha acercado, si ha habido alguna relación, han habido amenazas. Y la verdad es que la policía está totalmente sobrepasada para llevar a cabo esta tarea, ¿ya? Lo vemos en la cantidad de víctimas que, a pesar de tener medidas cautelares vigentes, en el caso de las mujeres se han visto reflejados los femicidios. Lamentable. Ahí tiene 2 ejemplos bastante concretos. O sea, la policía hoy día no puede tener una vigilancia en todas las causas de violencia intrafamiliar donde hay medidas cautelares. El sistema no da. No, totalmente no da. Pues si con suerte da para cuidar el orden público, imagínate, va a dar para controlar este tipo de situaciones. Qué lástima escuchar eso en todo caso, porque como que es desmoralizante. Sí, efectivamente. Y Cristian, ¿no hay alguna unidad especializada dentro de la policía de investigación y de carabineros que esté, digamos, ordenada para este tema, que esté organizada para atender este tipo de situaciones, etcétera? En Carabineros se han hecho especializaciones, sobre todo para acoger a las víctimas. En Policía de Investigaciones hay unidades dedicadas especialmente a los delitos de violencia intrafamiliar, y en la Fiscalía también hay fiscales que se han especializado en materia de violencia intrafamiliar. Yo voy a mantener el concepto de violencia intrafamiliar, yo no hablo de violencia de género, ya no, prefiero, hoy día se está hablando mucho de la violencia de género y se está produciendo una confusión con lo que es la violencia intrafamiliar. Yo siempre hablo de violencia intrafamiliar, creo que es el concepto correcto. Claro, porque de alguna manera esa violencia no solo puede afectar a hombres y mujeres, pueden ser hijos, pueden ser ascendientes, personas que están al cuidado de otras, etcétera. Convivientes civiles, exparejas, hombres, mujeres, incluso hoy día los abuelos, ya los familiares. Y mira, fíjate, perdón, Marco, no, nada, es que eso me llama la atención. Eso es algo que de repente la gente no considera, ¿no?
a veces se ve bastante abuso de gente mayor, ¿no? De abuelitos, por así decirlo, que están al cuidado de ciertos parientes y eso es bien terrible, ¿ah? No sé si te ha tocado verlo en algún momento, Cristiana. Yo he sabido de varios casos. A mí me tocó un caso en que internaron a la abuelita, en este caso en una casa de reposo, y la declararon interdicta y a las pocas semanas se vendieron las casas. La casa que ella tenía una casa en Santiago, una casa en el campo, y los sobrinos procedieron a venderlo todo. Y resulta que posteriormente logramos sacar a la abuela de la casa de reposo donde está internada, y nos encontramos con que habían escritura de compra-venta firmados, los sobrinos estaban recibiendo las pensiones de vejez, las estaban sacando de la cuenta corriente. Eso se presta para un abuso y eso es algo que está muy escondido todavía. Está muy escondido porque esta gente tiene muy pocos mecanismos de defensa. Muchas veces se olvidan, precisamente la encierran en estas casas de acogida de ancianos y la verdad es que quedan ahí y nadie se preocupa. ¿Y cómo pueden obtener, perdón, porque eso me interesa mucho, con tanta facilidad la interdicción? A ver, lo que pasa es que en el área de familia, Marco Antonio, sobre todo lo que estamos con el tema de los peritajes, que hace muy poco, seguramente ustedes lo vieron en la televisión, los peritajes psicológicos, ya tienden a hacerse en medida de quién los paga, ya. Obtener un certificado psicológico que diga que la persona, por ejemplo, se encuentra con sus facultades cognitivas alteradas, que tienen algún grado de extravío de la realidad, por ejemplo, es bastante fácil. O sea, hoy día la verdad que los peritajes psicológicos en familia, tú puedes ver de todo, absolutamente de todo. Y eso te puede servir de antecedente para pedir la interdicción en un juzgado el día de mañana. Riesgoso. Oye, Cristian, y dime una cosa, porque hay una institución que es relativamente reciente que configura el delito de maltrato habitual. ¿Nos podrías referir a esa materia que es muy interesante? Sí, la verdad es que hoy día, cuando acá se producen varios problemas. El delito de maltrato habitual generalmente se presenta cuando en tribunales de familia se presenta una denuncia de violencia intrafamiliar y han habido casos reiterados de violencia hacia atrás. Por ejemplo, han habido denuncias anteriores de violencia intrafamiliar. El juez estima que los actos de violencia han ocurrido en forma continua en el tiempo. Entonces el juez determina que ahí se configura lo que hoy día se llama delito de maltrato habitual. ¿Cuál es el problema de esto? Es que el juez, si estima que hay un delito de maltrato habitual, se tiene que declarar incompetente. Y estos antecedentes tienen que pasar a la Fiscalía y para que lo analice el Tribunal de Garantía. Y acá es donde se crean los problemas, ¿ya? Porque pareciera ser que la calificación del delito de maltrato habitual lo hacen los tribunales de familia. Pero muchas veces cuando esto llega a Fiscalía, el fiscal dice, bueno, acá yo no veo que haya maltrato habitual. No entiendo que se haya configurado el delito de maltrato habitual. Generalmente en materia de familia, tú sabes que en materia de tipicidad de los delitos son bastante rigurosos. Entonces, si el fiscal considera que la habitualidad no se da, generalmente tiende a rechazar estas causas reenviadas de familia a la Fiscalía o le pide a la jueza de familia que reenvió los antecedentes que acredite si existe o no esta habitualidad y por qué ella consideró que existía. A mi juicio, es un tema bastante interesante porque ese delito no solo sanciona la violencia física, sino que también la violencia psicológica. Entonces, estamos frente a una situación, configurar el delito por una violencia psicológica no es fácil y comprobarlo menos, ¿no? Quizá un psiquiatra o un psicólogo, pero ese psiquiatra o ese psicólogo nunca va a estar en presencia de los hechos. De alguna manera va a ser la propia víctima quien va a dar su versión de los mismos. Oye, Cristian,
Perdón, Ah, disculpa que interrumpa, pero ¿sabes qué? Me quedé pegado con esto de los informes psicológicos, fíjate, porque lo encuentro tan delicado, de hecho, el ejemplo que tú contaste de esta abuelita que le vendieron a lo menos un par de casas, le cobraban la pensión, etcétera. Sumado a eso, muchas veces, ojo, hay maltrato físico. Yo he sabido casos, ¿no? De abuelos que están cuidando y los maltratan físicamente, ¿no? Eh, incluso en mal estado higiénico muchas veces, bueno, etcétera. Pero, ¿cómo puede ser tan fácil obtener un certificado de estos psicológicos? O sea, no hay entes, digamos, que están reconocidos, que certificados, por decirlo de alguna forma, que son peritos judiciales. la Eh, verdad, la verdad, Marco Antonio, que uno de los grandes problemas que hoy existen en familia está precisamente en los centros y en los peritos que están hoy día acreditados, por ejemplo, en la Corte de Apelaciones. La verdad es que pareciera ser que no se hace un examen muy riguroso. ¿Mm? Y no es un examen que se haga en forma permanente para la acreditación de los peritos. Me ha tocado, te insisto, casos que realmente los peritos presentan informes que son un desastre, ¿sí? Que no tienen sustento, que no se pueden defender en juicio, mientras en otros casos tenemos peritos que tienen la fama de declarar y en juicios de violencia intrafamiliar o en juicios de cuidado personal en contra de los padres, por ejemplo. Ya ah, sabemos en tribunales de familia qué peritos, más o menos cuáles son los peritos que hacen los informes y lo hacen de tal forma, o de qué forma lo hacen. ¿Mm? La diferencia de precios que se cobran en los peritajes hoy día es una cosa de loco. Te pueden hacer un peritaje por 400.000 pesos, te pueden hacer un peritaje por 4 millones de pesos. O sea, no existe una estandarización en materia pericial hoy día en donde nosotros podamos recurrir a centros o a peritos que están estandarizados, que están sujetos a una supervigilancia, por ejemplo, en las cortes de apelaciones, en donde realmente tú sepas que estás recurriendo a un sistema en donde no lo que tú pagas va a ser el resultado del peritaje. Eso hoy día en familia la verdad es que no existe. Hoy día estás un poco a la suerte de la olla. Todos los abogados que trabajamos en familia tenemos nuestros peritos y más o menos sabemos cómo funcionan los peritos de las otras partes. O sea, es un tema complicado, no es fácil en ese sentido. no, Bueno, o sea, yo no lo encuentro, no, o sea, yo sería más duro, Claudio. O sea, ya está bueno que el Poder Judicial haga la pega, pues, Claudio. Si no podemos andar aquí con rodeos y cosas raras y eufemismos tan propios los abogados que litigan, ¿no? De no enemistarnos con nadie. En el fondo, aquí claramente, si los peritos funcionan mal, es porque hay alguien que está haciendo mal la pega, pues. Si esto es lo mismo a mí cuando me dicen que los notarios andan mal. Bueno, si los notarios dependen de alguien, no se mandan solos. Los conservadores tampoco se mandan solos. En consecuencia, esto que está contando Cristian lo encuentro gravísimo, gravísimo, porque en definitiva, imagínate tú, puede marcar la diferencia de declarar interdicto a una persona que está en su sano juicio. O sea, creo que es O, de las cosas más graves que yo he escuchado, discúlpame, o porque perder el cuidado personal de un hijo, por ejemplo. perder el cuidado de un hijo, o sea, eso es mucho más grave que el juicio de un auto, de una cobranza. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? no, pero existen los medios como para recurrir en contra de ese peritaje. O sea, puedes irte de quejas si en definitiva no tiene sustento o si ha faltado a su deber o ha cometido una falta o abuso en el ejercicio de su cargo. Existen los medios, o sea, no es que quienes los faltan. El problema es que los abogados no lo ejercen. Ese es el punto. Está bien, los abogados no lo ejercen, pero yo creo que lo mínimo es tener peritos respetables, po. O sea, desde mi punto de vista, algo que venimos reclamando hace mucho en familia es que los mismos juzgados de familia debieran tener un departamento de psicólogos. ¿Ya? Todos sabemos que están los asistentes técnicos, que en su mayoría son asistentes sociales, no son psicólogos. Debiera haber dentro del juzgado de familia un departamento de psicólogos, por ejemplo, para determinar qué terapias se deben hacer los menores, qué terapias deben recomendársela a los padres, para estar presente en la declaración de los peritos psicólogos, por ejemplo, evaluar su informe,
saber si, porque seamos claros, hoy día cuando a ti te toca hacer el examen o el contraexamen de un perito, cuesta bastante, cuesta mucho. Nosotros los abogados no somos psicólogos, no estamos acostumbrados ni a la jerga, muchas veces nos vemos obligados a recurrir a nuestros propios peritos para saber qué preguntarle al perito de la otra parte. Hemos solicitado varias veces y sé que hay un proyecto de ley por ahí que busca que dentro del staff en los tribunales familia haya un departamento de psicólogos que pueda asesorar a los jueces, tanto en la rendición de las pruebas, al escuchar al perito, al determinar qué terapias se pueden hacer, por ejemplo, en un caso de violencia intrafamiliar. La verdad, Marco Antonio, Claudio, que esto es un formato. A mí, cuando hay causa de violencia intrafamiliar y llegamos a una suspensión condicional, las terapias son siempre las mismas: control del pulso y reparación del daño. Y eso sale en todos los juicios de violencia intrafamiliar. Pareciera que todos los juicios son iguales, que todos los casos son iguales y dictan siempre exactamente lo mismo en tribunales familiares. No van más allá, no hacen un estudio más allá, y la verdad es que eso está influyendo que la verdad que el sistema simplemente no dé abasto y no funciona. O sea, quiere decir en definitiva que tú vienes a confirmar algo que yo vengo opinando hace tiempo, ¿no? No sé culpa de quién es esto, pero me da la impresión que en muchos escenarios judiciales, muchos tribunales, ¿no? Como que hemos ido bajando el nivel, lo estoy diciendo de forma bastante suave, ¿no? Tanto respecto de abogados, jueces, etcétera, todas las personas que intervienen ahí. ¿Hemos bajado la calidad un poco? Yo voy a hablar por mi área, me imagino Claudio está metido en el derecho laboral y nos podrá también ver si esto es global, pero en familia sí, en familia el nivel ha bajado muchísimo, de los jueces, de los abogados que litigan, el descontrol que hay en los peritos. Esto te demuestra un sistema, Marco Antonio, que está colapsado. Y la pandemia lo vino a dejar en evidencia. Lo que pasó hace muy poco con el Sename también te está dejando en evidencia que el sistema está absolutamente colapsado. Piensa que muchas veces en las causas de proteccionales o en las causas de violencia intrafamiliar, de repente los merones son derivados del Sename. Hoy día, ¿quién piensa que el Sename es un buen lugar donde derivar a un menor? A mí me pasó hace unos años atrás en una causa de protección que por una denuncia de una clínica, que el menor fue derivado al Sename y estuvo 2 meses internado en el Sename. Precisamente los padres veían las noticias de la cantidad de niños muertos, de la situación en que se encontraba el Sename. ¿Cómo tú logras hacerle entender al padre que, bueno, que en ese momento es lo que había? Y eso es lo que está regulado en la ley. O sea, el Sename, los problemas que hay en tribunales, la sobreexigencia de los jueces, porque no quiero ser en esto decir que los jueces... Justo. A mí me ha tocado ir al centro de medidas cautelares y tú te das cuenta que hay 7, 8 jueces con licencias médicas, con depresión, que no son capaces de llevar a cabo toda la audiencia. De hecho, en una ocasión me tocó con un juez que nos dijeron que la jueza que iba a tomar la audiencia no podía tomarla y nos derivaron con un personaje, no voy a hablar de juez, pero que venía recién saliendo de la academia judicial. No estaba titulado como juez, no tenía el título todavía. Y lo pusieron para ver si nosotros llegábamos a un acuerdo y poder confirmar el acuerdo. O sea, tú imaginarás, Claudio, tú sabrás que eso es absolutamente ilegal. Eso, claro, anticipación de función es un delito. Pero a ese punto llegamos. Hoy día, en los tribunales familia, la verdad es que la cantidad de jueces con licencia por estrés, Marco Antonio, es increíble. ¿Y por qué de 12... No, perdona, ¿y por qué? Porque fíjate, me llama mucho la atención, porque hace poco nosotros, no hace poco, pues un tiempo atrás, tuvimos invitado a un juez de familia nosotros en este programa, y tú hablabas con él y como que en realidad todo andaba bastante bien, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo en este país tenemos este tipo de comportamientos, ¿no? Es decir, no decimos las cosas como son. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque la verdad que si uno no dice las cosas como son, tampoco se solucionan, ¿no? Entonces, fíjate tú que yo haría el contrapunto, o sea, escuchándote a ti, que obviamente te conozco hace muchos años, así que sé que tú
todo lo que cuenta es absolutamente fidedigno, ¿no? Pero uno después habla con un juez, por ejemplo, y es como que estamos el de juez. Aparte de la violencia intrafamiliar, hoy día tiene lo que está ocurriendo con la retención del 10% de los fondos de la AFP. Sin ir más lejos. Sí. Los jueces, hay tribunales que no saben cómo proceder para hacer esa retención efectiva en las cuentas de pensiones de alimentos. No se sabe qué pasa con las liquidaciones. Las liquidaciones se atrasan meses. ¿Ah? Se presentaron las retenciones del 10%, la AFP hizo las devoluciones y las liquidaciones salieron con muchos meses de desfase. O sea, eso te demuestra que el sistema no funciona. De hecho, peor, Claudio, perdón, hemos tenido 2 jueces de familia distintos. Sí, y fíjate que una jueza y un juez, y una muy querida amiga nuestra, entre paréntesis, pero fíjate que estos temas nunca salen a flote. Nunca. Sí. Nunca. Ahora, nadie está diciendo, es que aquí no se trata de que venir a incendiar la pradera, si evidentemente nadie pide eso, pero alguien podría decir que estamos con un poquito de exceso de trabajo, hay alguno que otro que está con estrés laboral, o sea, esas cosas se pueden decir, se pueden comentar. Que estamos saturados de trabajo. Sí, lo que ocurre es que cada uno ve el problema desde su prisma y claramente los jueces también minimizan a veces, quizás indebidamente porque juegan en su contra, los problemas que enfrentan frente al cúmulo de requerimientos que reciben. Y quien más resiente cualquier debilidad del sistema son los usuarios, las víctimas, el ciudadano en la calle, los abogados, etc. Entonces, ellos son los que prenden las luces de alerta frente a cualquier inconveniente. Mira, yo te digo, es cosa de ir viendo las noticias. El tema de los peritos que yo te estoy contando es algo que hace 1 año y medio atrás, 2 años, incluso salió en esto como estilo informe especial, salió un informe de esto. Porque precisamente en las causas de cuidado personal hay a madres que se le había quitado el cuidado personal por precisamente estos informes periciales, ¿ya? No es ningún misterio lo que te voy a decir. El Servicio Médico Legal hoy día en emitir un informe psicológico se está demorando 4, 5, 6 meses. Eso es parte de la realidad. Entonces, si tú te pongo un caso que a nosotros nos tocó llegar hace muy poco en la oficina, de el padre y la madre no tenían recurso económico y el tribunal no halló nada mejor que mandarlos a ambos a hacerse un informe psicológico al Servicio Médico Legal. El informe de la madre se demoró 7 meses y el de mi cliente se demoró 1 año. Y mientras tanto, la audiencia de juicio estaba a la espera que llegaran los 2 informes. Y mientras tanto, el padre estaba con medidas cautelares de prohibición de acercarse a los hijos. O sea, durante 1 año. Exactamente. No, la verdad que yo ahí, discúlpenme, pero aquí no es solamente un problema de prisma y perspectiva. O sea, yo trabajo en una institución, soy juez, secretario, lo que sea, y veo problemas como este, es mi deber moral abrir la boca. Es mi deber moral. Porque si no, quiere decir que me importa un bleo los que vienen a mi tribunal, po. O sea, si yo voy a ser insensible frente a un padre que durante 1 año no puede ver a sus hijos, bueno, estamos con un problema tremendo. Sí, la verdad, como te digo, yo por lo menos tengo una visión muy crítica, sobre todo del procedimiento de violencia intrafamiliar. Igual insistir, acá podemos modificar el procedimiento, cambiarlo como las veces que quieran, pero si no hay recursos, si no le metemos una inyección de recursos a los tribunales de familia, el procedimiento que se ponga no va a solucionar el problema. Ahora, otro tema que yo también voy a hacer, bueno, lamentablemente a mí no me llega tan de cerca, quizás Claudio va a resentir más el golpe, pero a mí también me da mucha rabia que los profesores de procesal, por ejemplo, en la academia, no evidencien este tipo de cosas, porque estos son problemas de procedimiento, estos son problemas procesales, estos no son problemas de derecho de fondo, no es problema de derecho sustantivo, y estas cosas, la verdad que es apanicante, digamos, escucharlas.
porque seguramente el profesor que pasa el procedimiento en la universidad, seguramente si el alumno no le contesta que la audiencia debe ser entre 10 días, seguramente hasta lo reprueba, güey. Pero resulta que el pobre alumno no sabe que la audiencia la fija 3 meses después. Entonces, esto es como que te esté haciendo clase Donoto, güey. El profesor Donoto, porque es un profesor que te está enseñando un derecho absolutamente disociado de la realidad. Y esos gallos son peligrosos, güey, en la academia. O sea, no hay nada más peligroso que eso. O sea, la academia tendría que decir algo. ¿Cómo es posible que los académicos guarden silencio respecto a este tipo de cosas? Ya andan preocupados de la quinta esencia, de no sé qué cosa. O sea, aquí justamente es donde los procesalistas tienen que entrar a picar, pues. No, cuando uno pasa el procedimiento, le dice a sus alumnos, bueno, hay una norma legal y hay una realidad que es diferente. O sea, por ejemplo, que un juez dicte sentencia dentro de 60 días, un juez dicte sentencia definitiva en un juicio ordinario mayor cuantía dentro de 60 días, tiene que ser un muy buen juez. Sí. Bueno, tenemos que ir, hoy se nos pasó volando el tiempo porque la verdad que el tema está demasiado, no sé si entretenido, porque yo no puedo decir que esto sea entretenido, ¿no? Pero la verdad que a lo menos preocupante, por calificarlo de alguna forma. Pero tenemos que ir a una tanda comercial, Claudio y Cristian. De vuelta, luego de una entretenida conversación en off, y te hago el pase, Cristian. Yo le hacía una pregunta muy sincera, si de repente no se deprimía. Si de repente no te deprimes, porque yo sí, o sea, yo que no transmito estoy deprimido con lo que me estás contando. Entonces, la pregunta es, ¿no te deprimes de repente, Cristian? Sí, la verdad, Marco Antonio, que cuesta mucho, sobre todo cuando tú sabes que estos juicios son orales, tu cliente va contigo a la audiencia y ver que tu cliente realmente sale y te dice, oye, Cristian, para esto un juez estudió 5 años. O sea, realmente está el nivel de justicia que hay en este país y tú te quedas, bueno, ¿qué le vas a decir? A mí me tocó un caso, creo que te lo conté el fin de semana, hace muy poco. Sí, ya dicho sea de paso, yo estuve el fin de semana con Cristian, por cualquier Claro. cosa. Estuvimos en un asado, Un caso de violencia intrafamiliar donde mi cliente reconoció los hechos de violencia psicológica, se llegó a una suspensión condicional del procedimiento, donde la abogada de la madre puso todas las terapias que tenía que hacerse mi cliente, y entre ellas puso una terapia que era para mejorar la relación de comunicación entre el padre y la madre, comunicación asertiva, todo esto. Bueno, resulta que mi cliente va a cumplir 1 año yendo al centro que fue ofrecido por el tribunal, ha cumplido a rajatabla la terapia, pero la mamá no ha ido ni una sola vez al centro. Ni una. Yo he pedido multa, he pedido arresto, hasta que un momento saqué de quicio al tribunal y nos citó a una audiencia de cumplimiento. Bueno, en la audiencia, a todo esto el régimen de relación directa y regular suspendido. 1 año. O sea, voy a ver a los hijos. No lo podía ver. Pero bueno, eso es lo que la gente, para que la gente entienda bien, perdón, eso es lo que normalmente se conocía como el régimen de visita. Sí. Es para que la gente entienda, porque esto es muy técnico lo que está diciendo Cristian. Es el régimen de visita, para poder ver al hijo en el fondo, ¿no? O a los hijos. Bien, perdona Cristian, disculpa, pero para que la gente no se pierda, ¿no? Y nos citaron a una audiencia de revisión de medidas cautelares y de cumplimiento. Y resulta que, bueno, la jueza me dice, a mí, me dice, señor Riero, usted pidió esta audiencia, ¿por qué la pide? Le explico, le digo, mire, acá están todos los informes del centro que consta que mi cliente ha cumplido y la que no ha cumplido la madre. Y la jueza me dice, mire, la madre no tiene que cumplir absolutamente nada, porque ella es la víctima y su cliente es hombre. Yo le pregunto qué significa, le pregunté qué significa ser hombre. Vea las noticias, me respondió. Y a los 5 minutos de discutir con ella, me dijo, aquí no hay ninguna norma que obligue a la víctima a cumplir sus compromisos, por lo tanto, señor Riero, la audiencia se acaba en este minuto, cortó el audio, nos sacó a todos, estábamos por Zoom, obviamente, y nos sacó a todos de la sala. ¿Qué le puedes decir tú a tu cliente frente a eso? O sea,
Y eso se da, Cristian, porque te dijo algo sumamente fuerte, ¿no? Gravísimo. Que parece ser un secreto a voces, pero yo no quiero andar repitiendo lo que dicen otros, ¿no? Se ve todavía, porque yo me acuerdo cuando uno era más joven, eso era evidente, que eran los jugados menores en aquella época, ¿no? Antiguamente, ¿recordás tú? Pero hoy día se da eso de que el hombre lamentablemente parte premonido de una presunción en contra, por así decir, Sí, yo te voy a decir o no es así, o no es así. Yo lamentablemente, Marco Antonio, bueno, no sé si lamentablemente, pero acá en mi oficina defendemos a muchos hombres y te debo decir que sí, hay un sesgo evidente, no en todas las juezas, pero sí en mucho de ellas hay un sesgo al momento de celebrar la audiencia, al momento de recibir la prueba. La verdad es que, sí, tengo que ser honesto, hay un sesgo. Bueno, lo que te acabo de contar. Es complicado eso porque esa es la negación de la justicia, ¿no? Es la negación de la justicia. O sea, si hay en algo en que todos somos iguales, o sea, en lo único, no en algo, me expresé mal, en lo único en que somos todos iguales es la igualdad de la ley. Es lo único. Entonces es fuerte lo que... Ahora, lo que tú estás contando antiguamente también era yo no sé, Claudio, desmiénteme tú, pero antiguamente cuando nosotros empezamos a ejercer la profesión en los juzgados de menores, me acuerdo, ¿no? La cosa, a los hombres, mejor que ni se apareciera por el tribunal, que fuera el puro abogado nomás. Efectivamente, hay de partida, no es una crítica al género, pero también se da la coincidencia que la mayoría de los jueces de familia son mujeres. Y eso, de alguna manera, puede incidir en parte, no digo que completamente, en que van de alguna manera predispuestas en favor de quien se estima siempre es la víctima, que en la mayoría de los casos no es como en la mujer. Pero no ahora, eso no significa que hay unos hombres que son harto vaca, eso yo no lo voy a negar, digamos, ¿no? Sí. Y que no quieren pagar, o sea, en el fondo, que ese es el punto, ¿no? Hay de todo y no es un problema de ser hombre o mujer en consecuencia, sino que es un tema de igualdad ante la ley. Tú, Marco Antonio, tocaste precisamente el clavo. Generalmente cuando tú ves reacciones de los jueces que se destemplan un poco en la audiencia, se deben a lo que en familia llamamos los juicios de arrastre, ¿ya? Tú tienes que entender que la lógica familia es muy distinta a la lógica civil. En la lógica civil hay un incumplimiento de contrato, las partes se pelean, hay una sentencia y seguramente las partes no se vuelven a ver nunca más. En familia eso no ocurre. En familia hay un juicio de cuidado personal, hay un juicio de alimento, hay un juicio de relación directa y regular y además hay una demanda de violencia intrafamiliar. Son personas que se tienen que seguir relacionando porque hay hijos de por medio. Es un sistema que muchas veces a mí me ha pasado. El caso que te acabo de contar, entre ellos hay 7 demandas anteriores. Entonces, cuando uno llega a la audiencia, los jueces muchas veces meten el root de las partes que van a participar en la audiencia y ven la cantidad de juicios que hay y realmente dicen, chuta, estos gallos de nuevo. Pero si hace 6 meses que fallé y determiné esto, y están acá por lo mismo en otro juicio más. Entonces, eso hace que las juezas muchas veces salgan muy agresivas a la audiencia, inflexibles, no dispuestas a escuchar ni a los abogados ni a escuchar a las partes, sino que simplemente a tomar decisiones rápidas porque la verdad es que ellas determinan que esto no lo puede solucionar un tribunal. Cuando tú ves que hay 7, 8, 9, hasta 10 demandas entre los padres por cuidado personal, medidas de protección, juicios de violencia intrafamiliar, tú te das cuenta que el sistema, los jueces se alteran y muchas veces a mí me ha tocado, te digo, una vez me tocó una audiencia en que la jueza me dijo, señor Riero, usted de nuevo presente acá. Hace 7 meses atrás habíamos fallado el régimen de relación directa y regular y ahora usted está pidiendo un aumento. ¿Cómo? Y yo mismo al final a mi cliente le dije, ¿sabes qué? Realmente no podemos seguir adelante, no podemos seguir presentando demandas. Esto no lo va a solucionar el tribunal.
El tribunal no puede solucionar este tipo de problemas. Entonces, aquí es donde hace falta el departamento psicológico que establezca las terapias, que se preocupe que esto se haga de una forma orgánica. Si no, estas causas que yo digo de arrastre terminan saturando los tribunales. Sí. Oye, y otra cosa, perdón, Marco Antonio, sí. Hay otra cosa que hay un costo emocional para las partes. Imagínate, 7 juicios entre sí para los hijos comunes. Entonces, aparte de todo el problema que significa ir a juicio, esto es, como dice Cristian, es un problema que nunca se acaba. Y eso va aumentando ese costo emocional que puede derivar en depresiones, que puede derivar, no sé, en angustia, en crisis de pánico, etcétera, porque además del costo económico está muy presente este costo emocional y que hay veces que las partes no están en situación psicológica de enfrentar y eso dificulta aún más la solución del problema. No, y a veces convengamos también, sé que todos tienen alguna cuota de responsabilidad. Yo también he visto abogados y abogadas asusando a su cliente. Entonces, esto es algo re complejo y en ese sentido sí los jueces tienen un punto que es el que hace ver Cristian, ¿no? El juez tampoco lo puede solucionar todo. Esto es un problema de relaciones personales, es un problema de relaciones familiares y no podemos entregarle a un juez y ni siquiera a un psicólogo muchas veces, Cristian, Claudio. Si aquí no hay una cuota mínima de racionalidad entre los parientes, entre los padres, la verdad que yo creo que ni el mejor psicólogo del mundo te soluciona el problema, Cristian. No sé si tú estás de acuerdo con eso, pero aquí lo primero que hay que decirle a las partes es que de verdad que deben poner todo lo mejor de sí. Yo sé que de repente hasta uno se debe picar como abogado, y lo estoy diciendo en términos bien coloquiales, cuando la contraparte le hace algo al cliente de uno, pero bueno, ahí uno también tiene que asesorar y entrar en razón a esa persona, porque si no, la tuya y 2 más en definitiva, ¿no, Cristian? Sí, mira, a mí hace un tiempo atrás me tocó escuchar a una perito psicóloga muy, muy buena, que dijo que también es una causa de violencia intrafamiliar. Le dijo a la jueza, mire, magistrado, la violencia en este caso es multicausal. O sea, acá no es solamente que la madre no deje que vean a los niños, el padre que paga la pensión cuando quiere, están los problemas del divorcio, porque hubo infidelidad, no hubo infidelidad. Entonces, la jueza, lo que le dijo la psicóloga, le dijo, mire, esto usted no está en condiciones de poder resolverlo. Lo que yo le recomiendo como perito es que mande a estos 2 personajes a un centro a hacerse una terapia obligatoria. No busque condenar al uno o al otro, porque acá hay múltiples causales de la violencia intrafamiliar. Y la verdad es que, claro, tenían 6 juicios entre ellos, de los cuales habían 4 que se estaban tramitando paralelamente con la demanda de violencia intrafamiliar. Claro, y ahí claro, puede que se terminen los juicios, pero no se van a terminar los problemas, esa es la diferencia, ¿no? Ahora, yo creo, perdona, solamente para terminar, Cristian, y te doy la palabra, yo insisto sobre el punto. O sea, si la gente, por muy mal que esté psicológicamente, no tiene algún chispazo, un chispazo por ahí de racionalidad, insisto y reitero, ni el mejor psicólogo ni el mejor juez te va a solucionar los problemas, menos cuando hay hijos de por medio. Acá en Chile, Marco Antonio, para el sistema de familia se hizo una promesa que no ha dado resultado, que fue la promesa de la mediación. Sí, tú me lo comentabas el otro día, ¿no? Sí, lamentablemente el sistema de mediación acá en Chile, creo yo, lamentablemente ha fracasado rotundamente, por lo menos lo que es en familia. ¿Y por qué, Cristian? ¿Por qué? Porque todos sabemos que la mediación es obligatoria en ciertas materias, cuidado personal, relación directa y regular, alimento, etc. Pero no hay una obligación de participar en la mediación de buena fe. Y acá tenemos que hacer un mea culpa a los abogados, porque generalmente muchos abogados le recomiendan a su cliente no ir a la mediación, ¿ya? Cosa que a la segunda o a la tercera citación el mediador lo que hace es frustrarla y con eso consiguen el pase para ir a tribunales, ¿ya? En otros países, sobre todo en Estados Unidos, si tú no participas en la mediación de buena fe,
con intención de solucionar los problemas, No puedes pasar a juicio. ¿no? O pasas a juicio con una presunción de haber actuado en forma dolosa en el proceso. Por Perfecto. ejemplo, te pongo un caso, en una mediación de alimentos, donde tú no lleves todos tus antecedentes, donde no aportes tus liquidaciones, tu declaración de impuestos, cosa que la mediadora tenga antecedentes en la mano para poder buscar un arreglo. Si tú no lo haces, en el juicio posterior se te presume que estás litigando de mala fe. Y los jueces suelen ser mucho más duros contigo frente al haber ocultado los antecedentes en el proceso previo de mediación. Pero ahí que cambia la cosa porque hay una presunción fundada, ¿no? Que es una Claro. presunción fundada y es una presunción que no es en razón de género, de ninguna cosa por el estilo, sino que en base a un comportamiento que demuestra que uno no se ha portado bien, justamente, ¿no? Que es un comportamiento que Colaborado. demuestra un mal comportamiento. Pero, ojo, Cristian, yo respecto a lo que tú dices, allí también nosotros como abogados tenemos que hacer una mea culpa, porque te aseguro que muchos de esos abogados que le dicen a sus clientes que no vayan a la mediación, Es por lo honorario. es por lo honorario, claro, para tener un juicio posterior y tener honorario. Entonces, hablemos las cosas también como son. Digo. Por eso te vuelvo a insistir, acá sean factores externos, sean factores internos, el sistema donde está montado hoy día la justicia y familia está haciendo agua. Te vuelvo a insistir, lo vemos en el Sename, lo vemos en la mediación, lo vemos en la retención del 10%, lo vemos en los juicios de arrastre. O sea, hay que cambiar el sistema, hay que meter recursos, hay que tener a gente capacitada que apoye a los jueces. Yo, sin querer, digamos, ver en menos a los asistentes sociales frente a una prueba pericial con psicólogo, son de poca ayuda. Tiene que haber un psicólogo que esté al lado de la jueza, que la esté ayudando, que la esté aconsejando, que esté escuchando al psicólogo para ver si esto cumple con estándares mínimos. Claro, el desde. Obvio. Pero hoy día un asistente social no es psicólogo. Los abogados tampoco somos psicólogos. Claro, y no puede ser tampoco cualquier psicólogo. Tiene que No. ser alguien que acredite a lo menos algunos años de experiencia y en materias vinculadas a familia propiamente tal, porque sabemos que hay psicólogos que se dedican a distintas cosas, ¿no? No ella era un psicólogo deportivo. Y todo esto, ¿qué es lo que conlleva detrás? Lo que insistí desde un principio, recursos. Hay que meter más recursos, hay que meter más jueces, hay que especializarlos, hay que darse el tiempo de especializar a los jueces en temas de violencia intrafamiliar, en temas de familia en general. Pero yo veo un gran problema, Cristian y Claudio. Yo creo que el gran problema es sincerar esto, eso es lo primero, y sincerarlo, y por eso decía, tanto en el Poder Judicial, el Colegio de Abogados yo creo que tiene mucho que decir en esto, y también la academia. Si la academia es un referente muy importante, ¿no? Estos temas tienen que discutirse. Entonces yo creo que... Dale, Claudio. Cristian, ¿qué opinarías tú si se dividiera la justicia de familia y se estableciera unos jueces de familia con dedicación exclusiva a violencia intrafamiliar? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que eso sería una excelente solución. Tienen que haber tienen que haber jueces con dedicación exclusiva al tema de violencia intrafamiliar, que estén capacitados en el tema. Yo creo que eso facilitaría mucho más la resolución de los juicios, de las controversias que se generan en familia. Yo creo que por ahí podríamos partir, ¿ya? Más allá de seguir modificando el procedimiento, seguir dándole causas para derivar las cosas a fiscalía, que en fiscalía todos sabemos que estos también están saturados los fiscales. Lógico, estos son peanuts para ellos, con todo cariño lo digo. Yo sé que alguien me puede estar escuchando y decir, este gallo está loco lo que está diciendo, pero son peanuts, porque ellos tienen que enfrentar otro tipo de delitos, a veces de connotación pública, que es muy complejo, ¿no? Acá tenemos que tener un procedimiento de familia que permita realmente cuidar y proteger a las víctimas, que permita darse cuenta cuando las denuncias son falsas, ¿ya? Cuando, por ejemplo, hay un juicio de relación directa y regular
y a la semana aparece una demanda de violencia intrafamiliar. ¿Ya? Ahí los jueces deberían inmediatamente decir, a ver, veamos, porque acá se puede estar buscando suspender el régimen de relación directa y regular para presionar al padre, por ejemplo, o a la madre. Oye, y esto, perdón, Cristian, a propósito de la idea que plantea Claudio, que en el fondo conduce, por así decir, a la subespecialización, ¿no? A la subespecialización, parecería razonable entonces que estos jueces especializados en violencia, por decirlo, también vean otro tipo de delitos vinculados a lo que es el derecho a la familia. Estoy pensando, por ejemplo, abusos sexuales y cosas así, a veces que o no tiene sentido, debieran estar solamente especializados en la ley sobre violencia intrafamiliar. Yo creo que la especialización debiera hacerse no solamente a la ley de violencia intrafamiliar que se ve en tribunales de familia. Yo creo que debiera alcanzar también a los delitos que se producen al interior de la familia. No solamente abuso de menores, por ejemplo, el delito de maltrato habitual, que debiera verse en tribunales de familia, resolverse en tribunales de familia. Y claro, no estar derivando esto a fiscalías. Eso porque no, y es un mundo tan distinto, o sea, el tema, este es un mundo aparte, estamos hablando de la familia, entonces la verdad que es un mundo muy distinto y que merece un tratamiento diferente, ¿no? Además que hay otro aspecto que en definitiva, cuando recibe este requerimiento del Tribunal de Familia a la Fiscalía no conoce el contexto en que está dado esto. No así el juez de familia, que sabe los múltiples juicios que existen entre las partes, que ha conocido de otros, digamos, causas existentes. Entonces, es como de lo global que conoce el juez de familia, el pobre fiscal tiene que conocer de un aspecto en particular. Y sobre ese aspecto tiene que resolver. Y además lo que encuentro complejo y que me hace mucha fuerza esto de estos tribunales especializados es lo que planteó Cristian, ¿no? Que decía esa psicóloga. Normalmente cuando se está investigando un delito penal es esto, ¿no? Es determinar si se cometió o no y si hay eximentes o agravantes, ¿no? O atenuantes y agravantes, o eximentes también, ¿no? En cambio, aquí estamos hablando de un problema que es multifactorial. Es multifactorial. Es mucho más complejo y además con consecuencias permanentes a futuro en la familia. Y además en personas que son ajenas a veces a la víctima y al victimario, ¿no? Que pueden ser los hijos. Entonces es una realidad que no tiene nada que ver con el mundo del delito. No tiene nada que ver. ¿Ah? En la otra situación es el Estado, es la sociedad que persigue al victimario, ¿no? Eso es el derecho penal. ¿Ah? Es la sociedad frente al victimario, ¿no? Pero aquí no es la sociedad frente al victimario, aquí hay un grupo intermedio que se llama familia, que además tiene protección constitucional y es declarado núcleo fundamental de la sociedad en el artículo 1 de la Constitución, ¿no? Exactamente. Bueno, te digo, eso en general, ya en general, el procedimiento familia, lamentablemente, todavía tenemos algunos vicios que vienen del procedimiento civil. Creo que también lo comentamos, Marco Antonio, algo que también resulta sumamente injusto es el sistema de declaración de parte. Acá, Claudio, yo sé que tú eres un procesalista experto en el área, me vas a poder corregir si me equivoco, pero la declaración de parte viene siendo que se extrapoló del procedimiento civil a familia, es lo que es una copia de lo que antiguamente se llamaba absolución de posiciones, ¿ya? En que la parte contraria solicita la declaración de la otra parte. Cristian, bueno, perdona, me vas a matar, pero a mí se me ha pasado sí. La hora volando, pero escúchame, eso que tú estás planteando lo vamos a dejar para otro programa porque además a mí me encantó, porque lo estuvimos discutiendo y la verdad que me encantó, así que me encantaría que para un programa futuro tenemos que volver porque me parece que el tema de familia da para mucho y solamente agradecerte y te pido todas las disculpas al caso porque la verdad que yo estaba volando, Claudio, y estamos pasados y el máster con razón. El máster estaba escuchando, ¿no? Esto de la violencia intrafamiliar, estaba preocupado, ni se la ha escuchado, ¿no? Yo no sé si estaba con algún cargo de conciencia,
pero Estoy anotando unas cositas. pero no que haya hecho yo soy la víctima de este programa. Eso voy yo. o sea, usted no es victimario, usted es víctima. No, Víctima. yo soy la víctima acá. Sí. Bueno, él es como, claro, es como el niño de las Carmelitas, ¿no? Nuestro máster. Bueno, Claudio, como siempre un agrado, y Cristian, súper agradecido, y sí, quedas invitado para un próximo programa, porque ese tema también lo encuentro sensacional, el que tú ibas a plantear, y además que te encuentro toda la razón del mundo. Gracias, Cristian. Listo, un gusto, Marco Antonio, Claudio, gracias por la invitación. Nos estamos viendo. Muchas gracias, Estamos Cristian. viendo. Nos estamos viendo, queridos amigos, el próximo martes. Igualmente, en un nuevo un programa. abrazo grande para todos. Muchas gracias. Chao, que estés muy bien. Chao.